yo soy más que predicador, profesor. Entonces, ya veréis que mis dinámicas son un poco distintas a las que suelen ser del entorno homilético. Pero no por ello quisiera que dejásemos la parte vivencial del proceso. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de que Dios es un Dios que le gusta comunicarse. Y por eso tenemos la Biblia, porque le gusta comunicarse. Y se comunica en diferentes circunstancias, las que tenía su pueblo, y que él veía que era necesario dar ciertos mensajes, que esos mensajes nos sirven la mayoría para nosotros hoy día. Pero el objetivo principal, y aunque parezca extraño que yo diga esto, de la Biblia y del acto comunicativo de Dios, no es hacer teología. Es que la gente viva, y viva en relación con el Señor. Por eso, de mis charlas, 2 serán más bien técnicas, en el sentido de ir al texto bíblico, pero me gustaría que otras 2 sean vivenciales. Porque hablar del Espíritu Santo y no hablar de vida es mutilar, ¿de acuerdo?, nuestra relación con Dios. Entonces, es importante que hablemos del Espíritu Santo también de la experiencia vital, de la experiencia de relación, de la experiencia de crecimiento, pareciéndonos cada día más a Cristo gracias a Él. ¿De acuerdo? Y en ese sentido yo quería esta noche que nos situásemos un poco en el momento en el que vivimos y las circunstancias que se nos están dando. Llevo preocupado hace unas semanas, a partir de un evento al que tuve que ir, vi como un poco la luz de lo que nos está pasando. Os explico. El último año soy el presidente de la Asociación de Facultades Protestantes de Teología de España. No por méritos propios, es rotativo, así que me ha tocado y ya está. Esto es como el presidente de la comunidad de vecinos, le toca y le toca, ¿vale? Y hubo un acto en Valencia que era el 50 aniversario de la Facultad Católica de Valencia. Entonces me invitaron, tuve que ir. Ahora veréis a dónde voy, Bueno, además de que uno entra en esos sitios, te dicen cómo tienes que ir vestido, Hay que ir de negro, con estas condiciones y tal. Lo de pompa y boato, que es una expresión española cuando algo es muy así, ese día era pompa y boato. Y ellos iban a dar un doctorado honoris causa al responsable de ecumenismo de la Iglesia Católica a nivel mundial. Y dije, wow, qué interesante, a ver qué dice esta gente. Tanto ecumenismo. Yo tenía a mi derecha a un secretario de la FEREDE, de los evangélicos, que está jubilado. El hombre empezó a hablar y cuanto más hablaba, más nos dábamos cuenta que nada había cambiado en la Iglesia Católica en sus planteamientos. Nada. Cuando acabó, el hombre que tenía a mi lado dice, qué oportunidad tan buena ha perdido de hablar de la palabra de Dios y de Cristo. Y seguimos con lo mismo. Pero me llamó una cosa la atención. Y es que hablaba de ecumenismo y solo hablaba en contra de lo que él llama fundamentalismos. Así que cuando llegué a casa dije, bueno, a ver qué piensan, porque para mí fundamentalismo es el Islam, ¿vale? Son radicales. Pero ¿qué piensa un católico de quiénes son fundamentalistas? Es que me metí, fui a ver un artículo y descubrí que hay fundamentalistas islámicos para ellos y fundamentalistas protestantes. ¿Y qué opinan los fundamentalistas protestantes? Y el que escribió el artículo lo decía como algo gravísimo, que eso no, ¿cómo podía ser? Creen en la veracidad de la Biblia. Creen que estamos al final de los tiempos y esto se acaba. Creen que su estilo de vida y sus normas se tienen que basar en la Biblia. Y creen que tienen que tener una misión para cambiar o mejorar el mundo. O sea, nosotros. Y lo único que están en contra este movimiento ecuménico somos nosotros. Entonces dije, es cierto que somos la Odisea, que estamos dormitando sin darnos cuenta el momento en el que vivimos.
Y por eso me dije, el primer tema que quiero dar en Pamplona tiene que ver con el Espíritu Santo, pero sobre todo con nosotros, con el momento en que vivimos. Yo le he llamado cambio climático, porque estamos viendo que el cambio climático está descarado, ¿eh? Lugares donde siempre hacía frío en esta época del año, yo no sé los más antiguos del lugar, pero supongo que en esta época tendría que estar nevado por aquí o alguna cosa de estas, ¿no? Ahora no. Hoy ha hecho una tarde preciosa, por cierto. Un poquito de fresco para los que venimos de Valencia, pero preciosa. Pero es que el cambio climático también se tiene que producir, no en el exterior, sino en nuestra iglesia. Mirad, a mí me gusta mucho, hemos cantado una canción, un himno, que habla del Espíritu Santo como lluvias de gracia. No sé si sabéis que el Espíritu Santo, que cuesta de entender, porque nosotros somos gente que como tenemos cuerpo pensamos que Dios tiene que ser como nosotros. Nosotros proyectamos en Dios nuestras limitaciones. Dios tiene desde luego elementos que superan con mucho nuestra corporeidad. Por eso en ocasiones se habla de Dios, el Dios Espíritu, como aire, como agua, como líquido, porque tiene la condición que tienen los fluidos. El aire es un fluido, aunque os parezca extraño. Ya lo veremos mañana por la mañana con los niños, qué tipo de fluido es. Porque es capaz de entrar en el resquicio, no es un sólido, puede entrar en cualquier lugar, llegar a cualquiera de nosotros. Y entonces en la Biblia es curioso que a veces se le asocie con el aire, con el fuego y con el agua. Y yo quisiera hablaros de esto hoy. Esas profecías que hay en la Biblia que hablan de la lluvia temprana, la lluvia tardía, la lluvia intermedia, ¿qué tienen que ver con nosotros? ¿Y qué tienen que ver con el Espíritu en nosotros? Habitando en nuestra iglesia, viviendo con nosotros. ¿Vale? Entonces, es mi propuesta para esta noche. ¿Avanzamos? ¿Os parece? Sí. Tiene que ser, creo que... Mirad, la Biblia está escrita en un entorno del Mediterráneo, ¿de acuerdo? Por eso a los teólogos del norte de Europa le cuesta tanto entender la Biblia, porque ellos tienen otro clima y otras condiciones y otra comida. Nosotros disfrutamos saliendo en primavera a la calle, y en España, imaginaos, que se come tardísimo, paseando, etcétera. Tenemos el clima mediterráneo, que es el clima de la Biblia. En el clima mediterráneo, ¿sí? Y esto nos va a ayudar a entender mejor lo que os voy a explicar. En el clima mediterráneo tenemos hay dos estaciones. Una estación seca y una estación húmeda. ¿Pruebo? Muy bien. Una estación seca y una estación húmeda. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos bien? Lo vivimos aquí. Hay una época del año que llueve, otra que no llueve. ¿Sí? Y los que somos de la zona del Levante, no llueve casi nunca, pero cuando llueve, os podéis imaginar cómo nos llueve. Nos llueve todo. Que no lo digan en la zona sur de Valencia, este año, con la Dana. Voy a ir a más detalles con relación a esto. La estación seca es de junio a septiembre. Y de octubre a mayo es la época húmeda en Israel. No tan húmeda, pero húmeda. ¿De acuerdo? Ahí vamos a tener tres bloques, tres momentos. Al principio de la época húmeda, llueve. Es en torno a octubre. ¿Bien? Y en torno a mayo, vuelve a llover. La primera es la lluvia temprana, la última, la lluvia tardía. Y en medio lo que se llaman las lluvias invernales. Como nos pasa aquí. Hay veces que llueve al principio, llueve al final, y durante el invierno llueve. ¿Sí? Ahí tenéis las palabras con las que se le llama en el original. Si a alguien le gusta esto de las lenguas bíblicas, que hable luego conmigo. Que vamos a disfrutar. Perdón, al revés. ¿Cuáles son las características de la lluvia temprana? ¿Habéis visto? ¿Recordáis en el dibujito? En torno a octubre. Pues empiezan a haber días de frío y de viento. Los días son más cortos. Al ser más cortos, las noches más largas, más frío. Es una cuestión de temperatura. Es muy curioso porque es la época en que se prepara la tierra. ¿Para qué? Para colocar en el futuro las semillas. Es la época de preparación. Estas lluvias no son muy fuertes,
en la zona de Israel, ligeras, breves, pero que permiten que salgan los brotes de la tierra, ¿no? Imaginaos la escena. Ha llegado junio, ha llegado la cosecha, la época de Pentecostés, pasa el verano, recogen lo que tienen que recoger. Cuando lo han recogido todo, se van de camping, la fiesta de las cabañas, no era otra cosa que eso, se van de camping y cuando vuelven empieza el ciclo, ¿vale? Esperan que llueva, se planta y empieza a crecer, son lluvias ligeras. Es una época de siembra. Quedaos con esta idea, porque aquella gente era gente del campo. No sé cuántos de nosotros somos tan del campo o somos urbanitas. Entonces, cuando la Biblia a veces nos dice, esta es la lluvia temprana, pues yo qué sé, ¿vale? Pero os explico esto para que veáis qué simbolismo luego hay detrás de esto. La lluvia tardía, ya estamos en torno a mayo, de acuerdo, los días son más largos, ellos no tenían cambio de hora, lo que les hacía tener menos problemas que nosotros, los días son más largos, son más soleados, y se necesita esa lluvia, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para que crezcan, para que produzcan los frutos, ¿de acuerdo? Claro, cojan cuerpo, ¿de acuerdo? Si esta lluvia falta, se producía una gran hambruna. ¿Por qué? Porque había crecido la planta, y cuando tenía que empezar a crecer el fruto, se quedaba en nada, ¿vale? Las grandes hambrunas que aparecen en la Biblia suelen ser en esta época. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, era la lluvia tardía, era muy importante. Era importante la primera, pero sin la tardía era la época además que derivaba en la cosecha. En medio, ¿qué pasaba en medio? Pues invierno, días fríos, días húmedos. A veces tenemos un concepto de Israel un poco equivocado, ¿eh? En Jerusalén, antes, ahora no sé si tanto, nevaba, ¿vale? Nos imaginamos el Belén y todas estas cosas tan bonitas, nevaba, hacía frío, las noches eran frías. Las lluvias son copiosas y abundantes y hacen que lleguen al suelo, van al sustrato, eso alimenta la fuente y se producían pues lo que ellos llaman, ellos tienen lo que llaman un wadi. Los wadis son ríos estacionales. Depende. En España también pasa, un río seco. Nosotros en Segundo tenemos el río siempre seco, hasta que ven cuando un día pasa un montón de agua y dice, oh, fíjate, ahora tenemos agua. Son ríos estacionales. Estas lluvias eran importantes porque el brotecito que teníamos, para que se fuese desarrollando poco a poco, necesitaba irse alimentando, hasta que llegaba la época de la cosecha y crecía. Sin esto no se producía la cosecha tampoco. Ya veréis por qué digo esto. Esto, como era su vida, se convertía, al final, cuando alguien quiere hacer una comparación, en algo simbólico. A nosotros nos pasa lo mismo. Nuestro estilo de vida, las cosas concretas, terminan convirtiéndose en cosas simbólicas. Cada cultura tiene esto. En la Biblia es una cultura agrícola y ganadera. Entonces vais a ver muchas comparaciones, el mismo Jesús, que hace de este entorno. Entonces, mirad ahora cómo este ejemplo de lluvia temprana, lluvia tardía, lluvia invernal, se va proyectando en la Biblia con relación a la religión. La lluvia proviene de Dios. No indica que Dios. Ahí muchos de estos textos dicen la palabra Elohim. Elohim es en el Antiguo Testamento la expresión que se usa para hablar del Dios de poder del universo, el Dios de la lluvia, el Dios de las estrellas, etcétera, ¿vale? Lo digo porque no es solo nuestro concepto de Dios Padre, Dios. Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Porque Dios no solo participaba con su pueblo de cosas espirituales. En el Antiguo Testamento todo es espiritual. Ir a trabajar es espiritual, ¿vale? La culpa la tenemos nosotros, que por el enemigo llamado Platón, nosotros diferenciamos lo material de lo espiritual. Pero en la Biblia todo es espiritual. Entonces, si Dios hacía llover, era tan espiritual como si Dios lo bendecía con un buen sermón de un profeta, ¿de acuerdo? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Dios está prometiendo que si el pueblo es fiel,
no va a haber irregularidades climatológicas, porque Él es el que le aporta esto. Y si se produce la inversa, Él va a decir, bueno, te retiro la lluvia. ¿Recordáis un profeta que estaba vinculado con esto? Un rey que adoraba a todos los baales porque tenía una esposa que era de cuidado, y que llega un profeta y dice, sin agua, una temporadita, cerramos el grifo. Y se pegaron una temporadita. ¿Bien? ¿Gente joven? ¿Quién? Elías y Acab, como rey, ¿no? Dios se asocia con esto. Es el primer paso que vamos a dar en la simbología. Luego daremos otro paso. Porque cuando se habla de lluvia va más allá de lo literal. Dice, vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Llegará Dios como nos llega la lluvia. De igual manera que te levantas una mañana y ves el rocío y el frescor y dices, qué bonito. Así llega Dios a tu vida. Porque Dios se preocupa por ti. O sea, empieza a darle un sentido simbólico a esto. Su benevolencia es como nube de lluvia tardía. Empieza a llegar el calorcito y tal, y dice, uy, tengo el trigo. Y ves una nube, de esas nubes que sabes que vienen cargadas. Y dices, es que Dios es tan bueno como esa nube. Es muy gracioso porque en el Antiguo Testamento el hebreo es muy gráfico. La palabra, por ejemplo, voy a dar un ejemplo, la palabra gloria. Cuando yo digo gloria, ¿qué viene a vuestra mente? Estamos flotando en el cielo, nubecitas, no sé, así de color rosado. El Antiguo Testamento, gloria, la gloria de Dios. La palabra que usan en original es cuando un caravanero, uno de esos señores que traía mercancías a los pueblos, porque no había, en aquella época no había Carrefour, ¿vale? Ni Eroski, he visto que por aquí hay bastantes Eroskis. Venía la gente, los mercaderes, y traían las cosas. Cuando venían muy cargados de cosas, decían, Cabot, viene con gloria. La gloria de Dios es que tiene tanto y tanto para regalar, que eso lo hace especial. Fijaos qué interesante, qué prácticos son ellos a la hora de explicar la cosa. Su bien hacer, y ponen la comparación. Es como una nube cuando la necesitamos, que hace falta agua. Hace falta que caiga agua para que nuestra tierra pueda cosecharse. Es que idea tan bonita, qué comparación, ¿vale? Veremos luego a quién se lo aplica. Isaías. Porque yo derramaré aguas sobre el sequedal. Y este texto de Isaías no está haciendo solo relación a cuestiones del campo. Está hablando acerca de su pueblo, del pueblo de Dios, lo que va a recibir el pueblo de Dios. Y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Y mi bendición sobre tus renuevos. Antes de seguir, y esto lo vamos a discutir más mañana, mucho cuidado con los posesivos cuando hablamos de Dios. ¿Vale? Si Jesús dice mi Padre, no quiere decir que el Padre derive de Él. Si dice mi Hijo, no quiere decir que el Hijo derive de Él. Si dice mi Espíritu, no está diciendo que el Espíritu deriva ni del Padre ni del Hijo. El mí no es, en este caso, una derivación, es una relación. Si yo digo mi esposa, yo no he engendrado a Esther, para nada. Está hablando de relación, no está hablando de procedencia. Bien, ¿lo dejamos caer? Mañana hablamos de esto. ¿Vale? Mañana hablamos de esto. Ese mí de ahí no es un mí de procedencia, es de relación. Igual que cuando hablamos de que Elohim es un plural por la relación, no porque sean infinidad o varios dioses aparte, varias deidades aparte. ¿Vale? Luego seguimos con esto. No, ahora vamos a algo más bonito, más experimental. Mañana ya entraremos en cuestiones más de corte teológico, ¿vale? Joel me encanta.
Joel es un profeta con el que tengo un vínculo muy especial, por varias razones. Cuando yo era pequeño, cuando yo tendría 12 o 13 años, un día fui a mi iglesia y mi pastor, el que nos dio los estudios bíblicos, ¿no? Ese es tu pastor, luego llegan otros en la vida, pero tu pastor estaba predicando y dijo un texto de Joel. Hay un texto de Joel que dice que habla de Joel, de que habrá en el futuro columnas de humo. Y él dijo, y en hebreo no dice Amud, sino Timara. Amud es columna y Timara es una columna con forma de palmera. ¿Bomba atómica? 14 años. Me voy a estudiar a segundo. Secundaria, empiezo a estudiar teología, empiezo a estudiar hebreo. ¿Y sabéis lo primero que hice cuando podía leer hebreo? Me fui a Joel. Dije, a ver si llevaba razón mi pastor. Oye, que llevaba razón. Que lo dijo bien, ¿vale? Así que tengo un vínculo con Joel muy interesante. Es un autor muy, muy curioso, que habla de las cosas de su momento y de las cosas del final. Primera etapa de Joel, el Pentecostés, con Pedro, en Hechos, y nuestros días. La segunda etapa, una lluvia temprana, en la época de... Y así lo dice Pedro en el libro de Hechos. Y una etapa posterior, ¿de acuerdo?, en nuestros días. Mirad qué texto tan bonito. Y después de todo esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Carne, cuando dicen toda carne en la Biblia, es cualquier persona, no es solo la carne, ni un bistec, hamburguesa, algo de esto. Sobre toda carne es sobre toda persona. Estas son expresiones como muy antiguas. En español diríamos a todas las personas. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre la sierva derramaré mi espíritu en aquellos días. ¡Qué texto tan bonito! ¿Sabe lo que nos está diciendo? Que la lluvia tardía, que será la nuestra, ¿de acuerdo?, estará tan cerca de nosotros, Dios, que hablaremos de su parte con facilidad. Profetizar significa en el Antiguo Testamento hablar de parte de Dios. Hablaremos tranquilamente de Dios sin ningún problema. Y la gente mayor, que a veces se queda sin sueños porque ya lo ha vivido todo, empezarán a soñar, ¿no?, cosas relacionadas con la nueva tierra, con la vida, y que hasta la gente que normalmente está marginada de todas estas cosas, ahí habla de siervos y siervas, sentirán de cerca a Dios. Este texto es muy especial, porque tiene que ver con nosotros. Y hacia ahí es hacia donde me voy dirigiendo, poco a poco, porque tiene que ver con esa experiencia no pentecostal, sino de verdadero espíritu, de verdadera relación con Dios que vamos a vivir. Fijaos en el Nuevo Testamento, con qué se relaciona la lluvia tardía. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. O sea, que la lluvia tardía está relacionada con la segunda, el momento de la segunda venida, antes de la segunda venida. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Quizá en nuestra impaciencia nos gustaría que hubiese llegado ya, hace tiempo. Pero ahí está la promesa. ¿Vemos algo de historia? Mirad. La lluvia temprana, como os decía antes, fue asociada con el Pentecostés. Poco tiempo después de que Jesús ha alimentado con su vida a la gente que le rodeaba, se produce un momento en que la gente vive una experiencia cercana a Dios por medio de lo que Jesús había llamado el Consolador, que es el Espíritu Santo. Fue precedida por días agitados. Jesús había muerto, había resucitado. Imaginaos la escena. ¿Habéis llegado alguna vez a imaginaros esto? Que muere alguien a quien creeréis mucho y que al poco os dicen, pero ha resucitado. Pero es que este lo ha visto. Pero es que este estaba muerto y se me presentó el otro día en casa. Y él de los muchos que resucitaron como primicias de lo que Jesús va a hacer. Imagináis esto, que tenía un amigo, ¿de acuerdo? Y aquí todos hemos vivido esta semana un momento complicado, ¿vale?
Yo en el rally de fútbol estaba hablando con Alberto, como si nada. Imaginaos que hoy, que Cristo muere y resucita, y hoy se nos presenta Alberto. ¡Qué impacto! La lluvia temprana, la primera lluvia, en la que indica que hay mucho más, ¿de acuerdo?, de lo que pensamos a veces de forma materialista. Esa lluvia de Pentecostés preparó el mundo para recibir el Evangelio de Jesús. Gente que hablaba un montón de lenguas, de pronto empiezan a escuchar en su lengua el mensaje de Pedro. ¿Os imagináis qué bueno sería esto aquí, eh? No hablo. ¿Quiénes son de Ucrania por aquí? ¿Algunos ucranianos? ¿Sí? Hay que estar atentos, ¿eh? ¿Algún rumano? Bien, bien. Yo apenas sé decir buena dimineața los sábados por la mañana, el resto... Y eso que uno de mis mejores amigos es rumano, que es Laurentio Ionescu, ¿eh? Uno de nuestros secretarios académicos de la facultad. Fue un momento en la iglesia cristiana primitiva espectacular. Imaginaos que predicásemos y todo el mundo nos escuchase en su lengua y escuchar sobre todo el mensaje de que Cristo ha resucitado, y eso alrededor del mundo. Esa fue una lluvia, fue la siembra. Cambió la historia por hecho. Bueno, voy a avanzar un poco, porque Elena White habla muy bonito de esto. Por cierto, yo le he pasado al pastor los PDFs de todas las presentaciones del fin de semana. El que los quiera, se los pide, ¿vale? No hay ningún problema. La lluvia tardía. La lluvia tardía es espectacular porque produce maravillas en tiempos difíciles. Cuando uno piensa que la cosa no va a funcionar, que no va a haber cosecha, dice, oh, si es que nadie me hace caso. Si es que hablar de Jesús hoy día es complicadísimo. Hace maravillas. Y a veces te encuentras con situaciones que dicen, nunca hubiese pensado que esto se iba a dar, y que se iba a dar así. Ayuda, dice, sobre todo Elena White, que nos ayuda a completar el carácter de Cristo. Estamos a medio madurar, nos pasa a veces que estamos ahí en medio, y el Señor nos envía cosas en la vida que nos ayudan a centrarnos y a hacer las cosas mejor, y a tener un carácter más paciente, más comprensivo, más asertivo con relación a la vida, ¿de acuerdo? Sin ella nos queda desolación. Si al final de los tiempos no está con nosotros el Espíritu de Dios, que ya mañana hablaremos lo que hace en la iglesia, que hace todo lo que hace es positivo. Hago un paréntesis. ¿Sabéis con qué comparo yo? Perdonad porque es burdo, pero me gusta decirlo. ¿Sabéis con qué comparo yo al Espíritu Santo en mi vida? No os ha pasado nunca, y he visto que aquí lo tenéis, que hace un calor impresionante en verano. Estás por la calle caminando y entras al Corte Inglés. Y te pega esa cortina de fresquito buenísimo y entras dentro y dices, wow. Perdonad la comparación, pero eso hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Estamos allá afuera, sufriendo cualquier cosa, climatológicamente hablando y existencialmente hablando, y uno llega al espacio del Espíritu Santo y dice, qué bien, qué fresquito, cómo mejora mi vida. Por lo tanto, la lluvia tardía será un momento de apogeo, ¿de acuerdo? Fijaos, Elena White, este sí que lo quiero leer. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la Iglesia a la venida del Hijo del Hombre. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía, y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. Esta es una manera de hablar muy de la época de Elena White, pero nos está diciendo, ¿recordáis lo que decíamos de que llovía al final para que fuese bien? El Espíritu Santo va a estar en nosotros para esto. Hará descender sobre vosotros la lluvia temprana y tardía. Repita el texto de Joel una vez más. Esto no es ciencia ficción. Esto es una promesa. Lo que sucede es que para que esto se cumpla, se tienen que dar condiciones. Condiciones de relación. Si uno no tiene una relación frecuente y afectiva con una persona, es muy difícil que se produzcan experiencias afectivas. Si nuestra relación con Dios, en este caso con el Espíritu Santo, es solamente puntual,
muy intensa, pero solo puntual, sábado por la mañana, sábado por la tarde, semana de oración. La relación no es la más correcta. ¿Os gustaría que los que tenéis pareja, los que vais a tener pareja, os gustaría que vuestro chico o vuestra chica os hablase una vez al mes? ¿Os diese un abrazo una vez al mes? Y el resto del tiempo sin hablarte, la misma casa, la misma historia. Una vez a la semana, el sábado por la mañana. Pues que nos pasa esto con Dios, ¡Wow! Nos embutimos de experiencia el sábado por la mañana y el resto de la semana de aquella manera. Antes de la lluvia tardía están las lluvias invernales. ¿Recordáis? Los días fríos y húmedos que a lo mejor estamos viviendo nosotros ahora. Pero el Señor, aunque no lo parezca, y el Espíritu, cada día derrama por nosotros sus bendiciones. Esto no lo digo yo, lo dice Elena White. Para que, aunque seamos débiles brotes, vayamos creciendo poco a poco. Y cuando llegue la lluvia tardía, estemos preparados para que esto avance. Y a veces no damos las condiciones. No nos nutrimos lo suficiente, no estamos en los espacios adecuados, atmósferas positivas, creamos atmósferas que no son lo que tendrían que ser. Elena White habla de esto y dice, hay algunos que en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, fijaos qué texto, oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan sus deberes y privilegios actuales y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin ningún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. En nuestra facultad, nosotros, nuestros alumnos, les evaluamos 2 veces al año. Y no solo evaluamos las notas, sino evaluamos lo que se llama su perfil y sus competencias. Alguien de primero, evidentemente, no tiene las competencias de alguien que ha hecho 5 años de teología. Entonces, cuando lo evaluamos, decimos, está avanzando, está yendo bien, está creciendo, al final va a llegar al perfil. Pero imaginaos que alguien no avanzase de las competencias de primero. Y pasan los años, y pasan los años, y no avanzan. ¿Van a concluir alguna vez sus estudios? Si los concluyen, mal. Y nosotros, sin embargo, en ocasiones no dejamos de crecer en Cristo, de dejar que el Espíritu Santo nos vaya mejorando. Pablo a esto le llama santificación, haciéndonos santos. Y esperamos, en algún momento dado, ¿de acuerdo?, hacer algo fantástico, pero no nos hemos ido preparando. No tenemos la relación adecuada. ¿Cómo lo vas a hacer si no has seguido el proceso adecuado? Entonces, Elena White que dice, oye, que esto no es mañana, que hoy ya tienes que relacionarte con Dios de manera que te haga crecer cada día. Jesús se fue porque tenía una corporeidad mientras estaba en la tierra, para que viniese esa parte de la deidad que no está atada a nada ni a nadie, que puede fluir entre nosotros dándonos la alegría de la lluvia temprana en Pentecostés, manteniendo nuestras vidas mientras llega la lluvia tardía y luego dándonos los prodigios de la gente que encuentra refrigerio en la lluvia tardía. Pablo va a decir en diferentes ocasiones que el Espíritu Santo es quien produce en nosotros el asemejarnos más cada día a Cristo. Si yo no considero la lluvia en mi vida, o lo considero de una manera caótica, irregular, azarosa, no voy a tener un buen crecimiento. Yo tengo un pequeño huertecillo urbano en mi jardín. Mi hermana dice que yo soy un agricultor impaciente. O sea, yo coloco un brote y me gustaría que al día siguiente tenga un pedazo de lechuga enorme y tal. Que va. Algo que he aprendido de mi huerto es, primero,
que las cosas tardan tiempo. Y segundo, que tengo que cuidar mis plantas. Porque si no me dedico a ellas, se marchitan, pero mal. Y una vez marchitas no hay vuelta atrás, ¿eh? Tú ves algo, te vas 2 semanas y no dejas el sistema de riego y cuando vuelves, nada. Y lo sabréis muchos. Esa comparación es igual. Si yo no considero que Dios, como Espíritu, participe de nuestro proceso de santificación, no voy a disfrutar lluvia temprana, no voy a disfrutar de lluvias invernales, no voy a disfrutar del momento de la lluvia tardía y de ser de las personas que estén preparados con el carácter adecuado para estar en la nueva tierra. Os doy un consejo. A menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega. Cuidado, que no lo digo yo, que lo dice Elena White. Sigo. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad espiritual. Y está haciendo referencia, ¿recordáis?, a la parábola de las vírgenes y del aceite. Paréntesis, no puedo evitarlo. Fuimos con un grupo de jóvenes de viaje a Israel, estuvimos casi un mes, ¿de acuerdo? Y estábamos, ahora que se habla tanto de Gaza y todo, estábamos en Acre. Acre es una ciudad muy bonita, al norte, en la costa de Israel. Y estábamos con unos amigos en la costa de Acre, en la zona del paseo marítimo, de la costanera, y escuchamos como una fiesta, ¿de acuerdo? Y nos acercamos, miramos por la puerta y eran un montón de chicas bailando y cantando. Algún anciano y tal, pero todo eran chicas, señoras, bueno, y señoras mayores también. Y nos vieron tan interesados que nos hicieron entrar. Estaba la novia con toda su familia, que sus amigas, esperando a que el novio llegase, que estaba negociando la dote con su padre y con su familia. Acre tiene como es como una cuesta enorme, como más o menos en la zona vieja de Pamplona, ¿vale? Una cuesta enorme y estuvimos un buen rato. Y recuerdo haber pensado en la parábola de las vírgenes, porque había un montón de luces por todos lados, estas luces que tienen ellos de aceite y tal, ¿no? Tan bonitas. Yo que soy de Jaén, imaginaos, tema de aceite, y pensaba, a ver cuánto aceite esta gente gasta en una ceremonia de esta. Y en un momento dado se hace silencio, se escucha un clamor en el fondo. Yo me acuerdo de salir y ver esa cuesta llena de hombres, con el novio en hombros de uno de ellos, cantando y gritando. Os tenéis que imaginar cuando se juntaron los dos grupos. ¡Qué espectáculo! Y pensé, qué pena que la parábola de Jesús, que seguramente era un tacaño el padre de la novia y negoció demasiado con el novio, por eso tardaron tanto en llegar, y me estoy refiriendo a Satanás, en manos de quien estamos, y cómo Jesús tiene que negociar con él para que volvamos a ser suyos. Qué pena que se perdiera un momento como ese. Sigo con lo que estoy diciendo. Es que tenemos que tener nuestras lámparas llenas. Y por cierto, el aceite es otra de las referencias de fluidos que es simbólica del Espíritu Santo. Únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. En vez de esperar algún tiempo futuro en que, mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial, sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas, se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. ¿Alguien conoce lo que es el kintsugi? Es una técnica japonesa preciosa. Y de eso va a hablar Pablo y va a hablar Pedro. No del kintsugi, sino de lo que yo voy a decir.
japonesa y china, porque también se da en alguna zona de China. Cuando alguien apreciaba mucho una vasija y se le caía y se rompía, no la tiraban, que nosotros somos la cultura de tirar, ¿eh? La recomponían. ¿Y sabéis con qué juntaban las piezas una con otra? Con oro. Entonces, una pieza que era valiosa para ti y que aparentemente no era útil, le dedicabas lo mejor de ti para que fuese no solo útil, sino bella. Y cuando se habla de que somos vasijas, lo dice Pablo y lo dice Pedro, ante Dios, me consta que muchas veces somos kintsugi. Pero sabéis, a Dios y al Espíritu, hayamos hecho lo que hayamos hecho, no le importa tomar nuestras cicatrices y recubrirlas de lo más precioso para que podamos volver a estar llenos de su gracia. Estamos muy cerca de la lluvia tardía. Si no está empezando ya en nuestros entornos, entonces no creo que sea momento de empezar a dejar a un lado en ninguna de sus facetas la participación de Dios, Padre, Hijo o Espíritu Santo en nuestras vidas. Porque con esto no se juega. Quiero orar por vosotros. ¿Os parece? Para que el Señor nos ayude a entender, no solo a entender, a vivir. Porque sus actos comunicativos son para que nosotros vivamos. Oremos. ¿Cómo estamos? No sabes cuántas gracias te damos, Padre, porque te gusta hablar con nosotros, te gusta escucharnos, te gusta orientarnos y te gusta ir mejorando nuestras vidas. Muchas gracias, Jesús, por tanto que nos has mostrado como modelo, porque hemos entendido la grandeza de la deidad a través de tus mensajes, de tu vida, y nos sabemos salvos gracias a ti. Y muchas gracias, Espíritu, porque nos das cada día lo que necesitamos para ser vasijas dignas de la gracia divina. Os lo pido todo, en nombre de Jesús.